Hola amigos, bienvenidos a Podcast Doyo. Eh, en este episodio queremos empezar una nueva etapa de nuestro podcast. Queremos hacer una serie de episodios temáticos y queríamos empezar por algo que es inherente al karate moderno, al karate do, al karate que se conoce por todo el mundo, son los estilos. Y entonces, para hablar de los estilos, tenemos que primero definir qué es un estilo, cómo nacieron, por qué nacieron, etcétera, etcétera. Con ese fin, eh, tengo a Gerardo Valve Sensei, que todos ya conocen. Aparte lo conocen por su gran conocimiento histórico que salen a relucir en los dos apuntes que tenemos aquí regularmente. Entonces la idea es empezar hablando sobre el concepto, ¿no? De cómo nació históricamente el concepto de estilos. También los primeros estilos que fueron registrados en la Butokukai, que fueron reconocidos por la Butokukai. Y bueno, y después de ahí podemos hablar un poquito más de lo que es bueno, lo que es malo, lo que dan, lo que quitan, los estilos, etcétera, etcétera. Pero empecemos. Bienvenido, Sensei. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Contento de hablar de algo que es pertinente para todos, nos concierne a todos y de tenerte en el podcast, Sensei. Sí, la verdad que este es un tema que no tendría por qué, pero a veces suena un tanto escabroso, ¿no? Porque es verdad que cuando uno está conversando con alguien y le dice, porque yo practico karate, lo primero que te pregunta, ¿y qué estilo? Mm. Y es como que el estilo es la marca de fábrica, ¿no? O sea, no, esto en otras artes marciales parece que no existe, por ejemplo, uno no se le ocurre preguntarle a alguien que practica judo qué estilo de judo haces, Mm. o qué estilo de kendo haces, o qué estilo de aikido haces, aunque ahora el aikido está un poquito subdividido, ¿no? Pero Mm. digamos que el estilo es lo que define al karate en lugar de que sea el karate el que defina al estilo, ¿no? Sí, y bueno, y eso que lo vamos a hablar, tiene sus consecuencias también, y no todas precisamente son positivas, pero Sensei, ya que te tenemos en el podcast, ¿te animás a empezar a describir un contexto histórico bueno, cómo terminamos acá teniendo estilos en el karate? En un principio tenemos que ir a las bases, que son de donde podemos empezar a traer el sustrato de toda esta historia, ¿no? Si nosotros hablamos de estilos en artes marciales y en relación a Okinawa como eje central, no a Japón, sino a Okinawa como eje central, tenemos que mirar un poquito hacia China, por ejemplo, donde existían dos marcadas facciones, ¿no? Es decir, los sistemas de Gudan y los sistemas de Shaolin, ¿no? O sea, era un poco el norte, el sur, cada uno tenía sus particularidades. Eso también llega a Okinawa. Ahora, el okinawense, a diferencia del chino y a diferencia del japonés, es mucho más práctico, si sería esa la palabra, o mucho más simplista. Y entonces su arte nativo tenía un solo nombre, como ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, que es Ti. Y Ti definía absolutamente todo, ¿no? O sea, a pesar de que Ti tiene un concepto, que eso también tendríamos que hablar de la escritura y de la fonética de Ti, porque Ti solamente es mano, pero tiene connotaciones que van un poquito más allá de eso, que no creo que sea exactamente el momento para hacer una definición más profunda, pero tomemos como que Ti no solamente es mano, es mucho más que mano. ¿Ah? Pero ese era el concepto básico y único que tenían los okinawenses para definir su sistema guerrero. A lo largo del tiempo, ese Ti fue adoptando la denominación de quién lo practicaba. O sea que todavía no estamos hablando, no podemos hablar de estilos, estamos hablando de quién enseñaba su sistema, su propio sistema. Eso es el Ti de Gerardo, el Ti de Jorge, el Ti de whatever. O sea que era algo personal. Absolutamente personal. Era absolutamente personal. Incluso los ejércitos, porque había ejércitos, no tenemos que olvidarnos que Okinawa estaba en las islas Ryukyu,
o Luchu, antes de 1300, estaban divididas en 3 reinos, ¿no? Ujú. Y obviamente pensar que, que los reinos no tenían ejércitos una pelotudez, es una cosa que no entra en la cabeza. Tuvieron una guerra civil, ¿no? Bueno, hubo varias, hubo varias. Así que sin ejércitos, guerras son imposibles, ¿no? Exactamente, y un ejército tiene que prepararse, es decir, y tiene que tener un método ya no solamente de táctica y estrategia a la hora de empezar la confrontación, sino cuando estaban dentro de la confrontación tenían que tener sus propios sistemas de cuerpo a cuerpo, ¿no? Seguro. Ahí en esa época no, sobre todo todavía, a pesar de que Okinawa tenía algunos cañones que eran de origen portugués básicamente, pero eran pocos y malos. O sea que el enfrentamiento en el medioevo siempre estuvo caracterizado por la lucha cuerpo a cuerpo. Ujú. Más o menos estrategias, pero ese era el tema. Entonces, si no existía una preparación, obviamente que no. El fracaso era el triunfo lógico, ¿no? Ujú. Entonces, entonces, ya tenemos ahí una idea de la existencia de algo nativo que, según quien fuera que lo enseñara, tenía tal o cual ascendencia. Y, y entonces, obviamente que no estamos hablando de estilos, estamos hablando de experiencias personales trasladadas luego a grupos, en el caso de que estuviera al frente de un ejército y tuviera que entrenarlo, o personas, que es lo que pasó después de 1400, cuando empieza la interrelación alumno-discípulo, maestro-discípulo, ¿no? Y ahí ya empezaríamos la segunda etapa, ¿no? Que es la etapa que conocemos como las raíces técnicas del karate, o sea, como Soko Bueno, Matsumura, etcétera, es ¿no? decir, el karate es ese, digamos que es la cúspide de la sistematización de la experiencia de múltiples maestros. Ujú. ¿Ah? Eh, Como hablábamos ya y hemos hablado en otras oportunidades, yo practicaba contigo hasta que tú me decías que tenía el Meikyo Kaiden, o sea, ya conocía todo lo tuyo, tú me dabas un certificado en el cual me hacías heredero de tu sistema. Y si yo quería aprender más, tenía que ir a otra persona para que me enseñara otra faceta de eso. Pero eso no estaba sistematizado, no era. Yo seguía haciendo el ti de Jorge y ahora estaba a su vez haciendo el ti de De Pedro. Menecucho. Ujú. Pero a su vez estaba haciendo mi propio ti, porque estaba sumando experiencias. Y si tenía otro, estaba sumando 3 experiencias. Ujú. Y cuando yo enseñaba a mi alumno, le iba a enseñar eso, que todavía no es un sistema, sino que es una forma de simplificar 3 experiencias o 2 experiencias Ujú. y trasladar, porque son experiencias, de última son experiencias. O sea, el desarrollo de las artes marciales es prueba y error. Siempre, como todas las cosas en el mundo, todo es prueba y error. No existe la perfección. Yo creo que lo más perfecto que tienen es justamente lo imperfecto que son. ¿Ah? Es decir, esa es parte interesante de la búsqueda que muchas veces no queda claro, ¿no? O sea, todos dicen esto es lo mejor, esto es lo mejor, esto es lo mejor, pero lo mejor no existe, Ujú. porque lo mejor es individual. O sea, siempre vamos a confluir que al final de la historia, cuando terminemos con todo este tipo de capítulos, vamos a llegar a la conclusión que lo más importante es el individuo. Pero bueno, no nos anticipemos. Y empezamos ahí también, ¿no? Empezamos por eso y vamos a terminar en Ujú. eso, porque irremediablemente esa es la realidad, esa es la verdad. Exactamente. ¿Ah? Es decir, todo lo demás son aditamentos que sean más técnicos o más históricos, pero son aditamentos. En definitiva, es el individuo el que hace la diferencia. Mm. Exactamente. ¿Ah? Bueno, no sé, continuamos. Bueno, entonces
nace, hablamos del concepto, el concepto de estilo, ¿no? O sea, Ahí va. Hablamos de ti. Primero hablamos de ti. ¿Ah? Ahora después tenemos que hablar de corrientes que van conformando. O sea, del ti se desprenden, como vimos, experiencias de distintos individuos a los que podemos llamar maestros, ¿no? De hecho lo son. O sea, todo aquel que enseña, en definitiva, se convierte en maestro. Y luego empiezan las tendencias. Las tendencias muchas veces están dadas desde el punto de vista histórico por zonas muchas veces. Es decir, no es lo mismo un llano que una zona montañosa, no es lo mismo las cercanías a lugares amplios que... para un poquito que se me está yendo la batería y no entiendo por qué. tranquilo. Porque está enchufado. Ah, no. Un segundito. Ok. Es decir, la zona muchas veces también delimita la geografía, la orografía. Desde el punto de vista antropológico, define también el contexto de aquellas cosas que voy a utilizar. O sea, si yo entreno lo que sea en una caverna, tengo poca luz, y tengo límites, muchos límites que hacen que todo lo mío empiece a ser trabajado en un espacio reducido. Pero si lo mío es la playa, obviamente que voy a tener un margen diferente. Uh-huh. Por muchas razones, porque voy a tener el agua en el cual yo también voy a empezar a pelear o voy a entrenarme en el agua. Si lo hago en un bosque, voy a tener, es decir, siempre el entorno va a influir en el desarrollo de lo que yo esté haciendo. Entonces, empezamos a ver que existen dos conceptos básicos, que también son culturales. ¿Y eso viene a ser? Y eso viene a ser, ¿qué influencia más tengo en uno o en otro externa? O siempre es cultural en este caso. O sea, que tenemos los aspectos que influyen en la formación, que son los aspectos externos, o sea, del lugar donde yo desarrollo mi trabajo. Y luego tengo los aspectos culturales, ¿ya? Que son muy importantes llegado al caso. A mí ahora que estoy hablando de esto se me ocurre, por ejemplo, la película Los Siete Samuráis, ¿no? Uh-huh. Donde hay uno que no es samurái, sin embargo pelea como samurái, pero su estrategia es terrible, sin embargo es efectiva. ¿Por qué? Porque el tipo es un loco. Entonces, hasta eso, hasta esa disponibilidad psicomental, psicotécnica, influye cuando hablamos del desarrollo y evolución de un sistema, ¿no? O sea, no es, son muchos los aspectos, son muchos los aspectos. Por eso hay que estudiarlo de un punto de vista, como dije, antropológico. Porque si no, lo estamos haciendo demasiado simplista. Uh-huh. Y es mucho más complejo. Por eso antes de llegar a estilo, tenemos que hablar de corrientes de opinión o corrientes culturales. Y en ese caso tenemos dos visiones. Ya estamos hablando de más de 1400, estamos hablando 1500 años, ¿no? En las Ryukyu, ya conformado el reino de Ryukyu. Y tenemos que hay un lugar central que es todo el castillo de Yuri, todo lo que lo rodea, donde está la realeza, donde está la nobleza y donde está la gente que dispone de tiempo para dedicarse a muchas cosas, música, literatura y también las artes guerreras. Y por otro lado tenemos toda la parte de Kuninda,
Aparte del barrio chino, vendría a ser. que vendría a ser, sí, es mucho más que el barrio chino, ¿no? Es decir, es un centro estratégico chino. Eh, porque no es que se vendan artesanías, sino que se hacían, obviamente, también, pero no. Es decir, ahí había, o sea, la geoestrategia no es una cosa que están descubriendo en la Segunda Guerra Mundial. La geoestrategia es algo que nace desde el momento que existen dos pueblos, uno aquí y otro allá, y uno quiere absorber a otro, ¿no? Es decir, Vendría a ser un enclave, podríamos decirle. exactamente. Entonces, Cuninda es un lugar enclave. En principio porque está cerca de una zona portuaria, que es Naja, a pesar de que es Tomari el puerto más importante. Naja se vislumbraba como el nervio portuario importante. O sea que es bien sabido históricamente que quien domina el puerto domina todo. ¿Ah? Culturalmente siempre ha sido así. Militarmente siempre ha sido así. Bueno, entonces tenemos que en Cuninda tenemos esa influencia china, en la cual existían muchísimos militares, que si no fuera de otra manera, ¿para qué iba a haber militares en una zona que no tenía conflicto, ¿no? Sin embargo, ya estamos viendo que existían militares y que tenían su propio sistema. Y entonces se establecen las dos formas. Las dos formas que tienen como primer nombre, primer kanji, Sho. Sho. Podemos hablar de que Sho es una dinastía de reyes en Ryukyu. Esto nos llevaría también a otras trastiendas, pero pensemos que una sería el Shorin y la otra sería el Shorei. Pero las dos son Sho. O sea que las dos tienen una dependencia directa con el poder. ¿Ah? Es decir, no estamos hablando solamente acá de algo técnico, estamos hablando de algo que involucra mucho más que la parte técnica. Entonces tenemos que en toda la parte alta, todo donde nacía el dominio territorial de Ryukyu, que era el castillo de Yuri y sus alrededores, tenemos el Shorin. Y después tenemos la zona un poco más baja, la zona casi portuaria, que es el Shorei. Ahí empezamos a vislumbrar diferencias. Que en ese momento todavía no estamos hablando de diferencias técnicas, estamos hablando de diferencias geoestratégicas. ¿Ah? Después, esas diferencias geoestratégicas van a devenir en sistemas. Pero hoy por hoy, solamente eso. Y ambas, sobre todo la parte de Shorin, que denomina simplemente lo que hace desde el punto de vista de artes marciales como Ti. Todavía no sabemos cómo denominan en la parte de Shorei a su sistema, porque todos esos sistemas podían tener un nombre chino, por ejemplo. Entonces estaríamos hablando de un Kenpo. Podríamos estar hablando de un Kenpo. Entonces tenemos Ti y Kenpo. Vamos a estar con estas dos formas, ¿no? Pero no como estilos, volvemos a repetir, no como estilos, sino como experiencias personales. ¿Ah? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Sigamos con lo que te parezca. No, me interesa dar el paso porque lo que acabas de decir, Sensei, también marca la cancha para lo que va a pasar más adelante cuando venga la anexión japonesa, incluso dentro del punto de vista el posicionamiento político de los diferentes senseis, en este juego geoestratégico que va a devenir también y va a marcar el karate a fuego porque va a decidir cuál es el que sobrevive, ¿no? Entonces, Bueno, todo esto sí. ya marcó la cancha. Digamos que sí, la cancha está marcada con un perfil chino, por un lado, con un perfil nacionalista, por otro. Y al hablar de nacionalismo, no estamos hablando del nacionalismo que hoy entendemos, sino estamos hablando del nacionalismo de dominio territorial, ¿no?
porque aún así el castillo de Yuri tenía una dependencia china también, absoluta, ¿no? Es decir, existieron 348 viajes registrados que marcan viajes de Okinawa a China y de China a Okinawa, que marcan ese constante flujo de información, ¿no? Conjuntamente con los estipendios que tenía que pagar las islas Ryukyu, tenían que pagarle al imperio chino, ¿no? Y después pasamos a ya, claro, unos ciento y poco años más tarde empieza la otra parte, que es cuando el Japón continental entra en el reino de Ryukyu, donde también empieza la otra influencia. Pero acá tenemos que hacer un puente. Acá tenemos que hacer un puente. Porque si uno piensa que la influencia japonesa es a partir de 1609, está equivocado. El 1147, o sea que mucho antes de lo que hablamos de la Guerra de los Tres Reinos o de las Tres Montañas, ya empezó la influencia japonesa en los reinos de Ryukyu. Porque ya hay un descendiente de la casa imperial japonesa que se va a Okinawa y se radica ahí. Y genera unas bases culturales que después quedan, quedan fundamentadas en la cultura okinawense también. Entonces, ¿podemos decir que solamente es influencia china la que lleva al ti? ¿O podemos decir que ya existía un orden militar establecido subrepticiamente sobre uno de los reinos, por lo menos, que se posicionan en Okinawa? Por eso digo que históricamente no podemos hablar de forma rápida todo esto, porque hay todo un proceso de información y de fusiones que se va desarrollando en ese periodo de 500 años, de 400 años. ¿No? Es decir, hay el conocimiento del hierro, por ejemplo, en Okinawa es un conocimiento tardío. No hablemos del acero, que escaseaba terriblemente. O sea, la creación del acero es bastante tardía también. Y las armas, obviamente, las de palo eran, frente a un arma de metal, era totalmente fuera de lógica. Seguro, no hay competencia, ¿no? Entonces es a partir de que el hierro y el acero empiezan a tener incidencia, donde también hay un crecimiento exponencial en lo que es la conformación de ejércitos y de entrenamientos. ¿Ah? Es decir, si tomar el desarrollo del karate como algo de tal año a tal año, y de tal año a tal año, y de tal año, es imposible. Es imposible que esté disasociado de la historia del resto de la sociedad okinawense. Exactamente, no puede, bajo ningún concepto puede. Entonces tenemos que, cuando hablé de puente, dije, un puente entre aquella primer alojo de japoneses en el año 1140 y ese segundo que ya no es un viaje de exilio personal como el que toma este personaje de la Casa Imperial, sino que ya es una invasión después. Entonces, no, desde el punto de vista traumático no son iguales. No, nada que ver. ¿Ah? Y en ambos casos va quedando un sedimento. Pero Se va generando. Sí. es curioso lo que estás relatando, Sensei, porque a mí siempre me sorprendió, justamente estaba hablando en el dojo, mis alumnos me decían, pero ¿por qué Funakoshi es pro japonés? ¿Por qué Oitosu es pro japonés?
yo pensaba, sí, la verdad que digo, si fuera 1945 y estuviera pasado en Europa, lo hubieran puesto contra un paredón y le hubieran volado la tapa a los sesos por traidor a la patria. Este, eh, entonces uno piensa, ¿por qué hubo esa capacidad de tener una posición pro a Japón en algunos elementos sociales y políticos de Okinawa? Y tiene que haber, porque tiene que haber una tradición antes, tiene que haber algún tipo de relación, me imagino, porque no, me llama la atención de que tanto sensei, de maestro, haya tomado una posición tan claramente pro-japonesa en este proceso. A ver, hasta 1872 y entre 1872 y 1879, que es un periodo de transición, hasta 1872 el reino de Ryukyu tenía esperanza de sobrevivir. Mm, ¿Ah? Es decir, todavía tenía esperanza de sobrevivir. Por lo tanto, si bien existía una marcada tendencia en algunos sectores de tener influencias y tener una mayor aceptación de los japoneses, todavía había un conjunto grande de la sociedad okinawense que deseaba que China lo viniera a salvar o que existiera una rebelión interna que mantuviera, eran los tres polos, eran los tres puntos, ¿no? O ujú, sea, que los chinos nos salven, nos salvamos nosotros o nos vamos con los japoneses. seguro. Digo, esa era las tres opciones viables. Entonces, hasta 1872 había una expectativa. En 1879 la expectativa desaparece porque ya Ryukyu deja de ser un reino y pasa a ser una prefectura. Mm, Que hasta pierde el nombre de Ryukyu y se llama Okinawa. seguro. ¿Ah? Es decir, es como que todas las demás islas que componen el archipiélago se fusionan como eje en Okinawa. ¿Ah? Es decir, islas importantes, no estamos hablando de ir. Miyako, por ejemplo, es una isla muy importante, también se fusiona, pierde. Hay islas que son importantes, hay 4, 5 o 10 islas que son muy importantes por ubicación, porque están más en el mar de la China o porque están más en la parte pacífica, que también geoestratégicas son muy importantes, pero el eje es Okinawa. Ujú. Y ¿Ah? todo rige bajo la prefectura de Okinawa. Todo es bajo la nueva restauración Meiji, ¿no? Y bueno, ¿y cómo llega el concepto de los estilos? Bueno, primero vamos a hacer una definición de estilo entonces. Seguro, pero perfecto. Pero simplemente quisiera, si me podés recapitular, a- cómo llega el concepto de los estilos a la etapa moderna. Y con moderna quiero decir Matsumura, donde ya empezamos a hablar de un sistema que hoy le llamamos karate, ¿no? Pero un sistema... Seguimos hablando de ti, hasta ahí seguimos hablando de Mm, ti. No, 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 no. Salvo los chinos de Kuninda, que ya tenían una definición sobre cómo se llamaba lo que hacían, ujú. con una definición, ya te digo, o basado en Shaolin o basado en otra zona de China. El, 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 vamos a decir, la parte cultural de Okinawa como Okinawa mismo no tenía una definición perfecta, porque volvemos a repetir, importante era el individuo que enseñaba, Seguía siendo personal. seguía absolutamente siendo personalizado. Sin embargo, había cabezas que ya pensaban en unir cosas. Ese unir es la sistematización. Ujú. Y por ahí suena el nombre de que alguien dijo que lo que se practicaba en Yuri era Shorin. A alguien se le ocurrió, hay dos tendencias, ¿no? Es decir, para mí una está equivocada y para mí otra está acertada. Una que dice que el Shorin, que sí es literalmente la traducción de Shaolin, Ujú. pero no como la traducción fonética, no la traducción escrita. O sea, es Shaolin pronunciado en okinawense.
Sí, no, es Shaolin producción japonés, En japonés, ok. no en Uchinaguchi. Ok. Eh, por otro lado, está quienes dicen que Shorin era todo aquello que se entrenaba bajo el reinado de Sho. Ah, Y entonces Shorin se transforma en el joven bosque, porque el castillo de Yuri estaba rodeado de bosques. Y el castillo de Yuri pertenecía a la dinastía Sho, o sea que serían el bosque de Sho. ¿y tú cuál te parece que es la más viable? Esa, esa. Porque si bien el Shorin tiene influencias chinas que se van mezclando a través del tiempo y con la práctica de distintos maestros que eran Saposhi, que venían a enseñar de China, pero venían no con el fin de enseñar, sino que acompañaban a delegaciones políticas, comerciales, y entonces fueron dejando una huella. No estaba tan acentuado como en Kuninda, donde eran chinos, y por lo tanto, como chinos practicaban chino. ¿Ah? Entonces, decir que Shorin y Shaolin es lo mismo, es como decir que todo fue chino, y no fue así. No. Eso es importante dejarlo establecido. O sea, el Shorin a pesar de que digan, y que sí que hay una parte que se escribe así. O sea, Shorin, hay dos versiones de Shorin actualmente, y la forma de escribirlo es diferente. Pero O se sea, pronuncia Yorin. se pronuncia porque la fonética no hay que olvidarse que giga, por ejemplo, existen 7.000 millones y suenan giga, pero cuando escriben el kanji es diferente. Okay. ¿Ah? Mientras que para la cultura occidental, Pérez es Pérez, podrá terminar en Z o en S, podrá tener un tilde en una E o no, pero es Pérez. Y tienen la misma confluencia. En japonés no es así. Okay. No hay una raíz común muchas veces. ¿Ah? Entonces decías que tenemos dos Dos tipos de Yorin. tendencias que ya lo habíamos hablado, que eran Yorin y Yorei. No, me decías Ahora, que si me había decís dos Yorin. y dentro de, bueno, sí, hasta ese momento no hablemos de dos Yorin. Todavía no. Después hay una visión que es la de Tomari y otra la de Yuri, ¿no? Pero eso ya eso es una mezcolanza que se va dando con el tiempo. Volvamos otra vez a establecer que hay un cerebro que se llamó Sokonbushi Matsumura, que dijo, a ver, si yo aprendí con fulano y aprendí con Mingano y aprendí con Sultano, vamos a ponerlo todo acá y vamos a darle forma, vamos a sacar las aristas y vamos a redondearlo. Y esto es que no sea el ti de Matsumura, sino sea el Yorin, que sea el arte de Yuri. Luego, por eso te digo que no lo mezclemos todavía, luego viene la tendencia de Tomari, ¿ah? Que es una tendencia un poquito más viscosa, porque pensar que es lo mismo, creo que es un error. Tienen muchos puntos comunes, pero es un error. Todavía es un error. Entonces tenemos que hay un sistematizador que se llamó Sokonbushi Matsumura. No digo que sea el único, digo que es el más nombrado porque es el ejemplo más gráfico que existe históricamente para poder dibujarlo. Y él tuvo la inteligencia suficiente como para darle una forma. No sé si estaba dentro de los objetivos principales que esa fuera una forma única. No sé, porque habría que haber estado en la cabeza de ese hombre para sumarlo. Lo que sí sé que es la mejor forma de hacer escuela. Y ahí ya traeríamos en otro tema también. Entonces, tenemos la visión. Todavía para mí en Kuninda lo que se practicaban eran estilos chinos, que tenían nombre chino, punto y aparte. En Yuri se empieza a practicar una forma
fundamental, que es el Yorin de Matsumura. No el único, pero sí el que da una visión a los demás maestros para que se acoplen. O sea, el Yorin no es una cosa inmutable. Ya no recibía solamente la enseñanza de Matsumura. Era el sistema de Matsumura al cual yo le iba agregando cosas. Entonces, eso empezó a ser un poco más grande. Y ahí es cuando podemos empezar a sumar la parte de Tomari, ¿no? Pero ese globo se va inflando de información. El primero que le da, el primer soplido al globo, se lo da Matsumura, si quisiéramos decirlo. Pero después hubo otros que siguieron soplando el globo. Pero podríamos decir que el Yorin es el primer sistema autóctono, con influencias foráneas, pero autóctono en su concepción. El Yorei es un sistema foráneo que adopta visiones ryukyuianas, pero básicamente es foráneo. O sea que no son antítesis, sino son dos cosas diferentes. Uno es nativo, que recibe influencias foráneas, otro es foráneo, que recibe influencias nativas. Seguro. Hasta ahí vamos. Bueno, Ahora llegamos hasta esa es la situación, llegados hasta Matsumura. Hasta Matsumura. Bien. Pero todavía no estamos hablando de estilo, estamos hablando de tendencia, estamos hablando de línea. Ahora vamos a definir lo que es un estilo, porque el estilo va a llegar hasta nuestros días. Existen, etimológicamente, la palabra estilo tiene muchas definiciones. Es decir, porque no es lo mismo decir un estilo de moda que un estilo de arquitectura o un estilo de lo que sea. Es decir, estilo es tendencia, pero para los japoneses estilo es flujo, fluir. Es decir, por eso te dije que gigas hay muchos, pero es cómo se escribe el tema lo que define la palabra, la acepción, ¿no? Si uno habla de estilo y solamente se le queda como estilo, va a asociarlo a estilos de cosas como las que vemos todos los días en nuestro diario andar. Para los japoneses, estilo es como una corriente de agua que fluye y que va y se va adaptando a la sinuosidad del paisaje. Eso es un estilo para los japoneses. Entonces, cuando hablamos de estilo, en el caso del karate, tenemos que hablar que existe un lugar de donde se origina esa caída de agua y un lugar hacia donde se dirige esa corriente de agua. ¿Dónde se va a depositar esa agua? Y aunque esto parezca muy lírico y sonar muy poético, es una realidad, porque las artes marciales tienen una absoluta similitud con todo lo natural, con todo lo que lo rodea. No es una fórmula matemática, 2 más 2 es 4. Es decir, las artes marciales están muy ligadas al individuo, fundamentalmente, y a su entorno. Y el estilo está muy ligado, entonces, también a la naturalidad y al entorno en el cual se hace. Entonces, podemos decir que el Yorin es el primer sistema. Y también podemos decir que el Yorin es la primera idea de un flujo que tiene un origen y que va a desembocar en un océano. Pero eso tiene un recorrido. Ese recorrido es el que a nosotros nos empieza a interesar. Ese fluir es el que nos empieza a interesar. Ahora, Yorei, ¿era un estilo? No. ¿Por qué dijimos que no? Porque
existían formas ya establecidas dentro de los chinos que practicaban ya un estilo, pero varios. Mientras que el karate era ti, en Okinawa, en Kuninda o en Kume, lo que se practicaba ahí ya era un estilo por sí mismo. Ya estaba definido y formado, ¿no? Ya había Eran varios, varios, aparte eran varios, seguro. ¿no? Como lo vimos, que había una parte que podía ser de Shaolin, otra parte que podía venir del norte, en fin, ya son estructuras diferentes. Que luego las empiezan a acallar, ojo, también tenemos que ver porque los japoneses empiezan a, si empiezan a callar a los okinawenses, imagínate con los chinos. Seguro. Es decir, no existen nombres chinos de sistemas de karate hoy por hoy, que podrían perfectamente haber llegado. Fíjate que es en 1370 donde empiezan a fincarse los chinos en Okinawa. Si podrán haber llegado hasta nosotros sistemas de Kung Fu, o de Wushu, o de Chuanfa, o whatever. Sin embargo, no llegan, no llegan. Esta corriente que viene de Yuri sí llega más delimitada, porque es recién en 1879 cuando cae definitivamente el poder, pero ya estamos hablando de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. ¿Ah? O sea que estamos hablando de nuestra era prácticamente. Estamos hablando de nuestra era. Entonces, es obvio que por cercanía en tiempo llegue a nosotros, mientras que los estilos chinos que se practicaban en Kume empiezan a desaparecer ya en 1600, ¿no? Sin embargo, existe una corriente importante que es la que va después a dar nombre a dos sistemas los más importantes, que son Goju-Ryu y Uechi-Ryu, ¿no? Que sí, que tienen un ADN chino. Una profunda línea china, profunda línea china. Es decir, básicamente no por lo que existía dentro en ese momento de Okinawa, sino por lo que los maestros, tanto sea Kanryo Higaonna o anteriormente Seiyo Arakaki, Kanryo Higaonna, Choyo Miyagi, van a buscar a China, y Kambun Uechi, que se radica y vive muchísimos años en China, ¿no? O sea que ellos vuelven a traer eso de que los japoneses habían aplastado en Kume, ¿no? Seguro. Y tenemos el concepto, ¿cuándo empezamos en lo que después se termina siendo el karate? ¿Cuándo empezamos a hablar de Ryu? Bueno, Ryu es estilo, ¿no? Seguro, pero ¿cuándo empezamos a decir, yo entreno Shorin Ryu, yo entreno Shorai Ryu, yo entreno, no sé? Y bueno, ¿Y es a por qué partir de, ¿Y por qué empezamos? a partir de Matsumura, ¿no? Ok. O Y sea estamos que, hablando, igual estamos hablando sobre fines, de mediados y fines del siglo XIX ya, ¿no? claro. Y o sea que se adopta se adopta este pensamiento que es muy común en las artes marciales japonesas del Ryu, ¿no? Del Ryuja. Entonces, bueno, no, Ryu y Ryuja son dos cosas diferentes. Okay. Justamente es ahí donde empezamos a ver el peso de la cultura japonesa en Ryukyu. A eso me refiero. Cuando hablamos de Ryu. Mm. ¿Por qué? Porque justamente para Japón los Ryu eran muy importantes porque definían castas, definían clanes. O sea, el Ryu que se practicaba en el clan de Minamoto no era lo mismo que se practicaba en el clan Iga, o etcétera, etcétera, y así No, sucesivamente, ¿no? cada clan tenía Su Ryu, sí. y ese Ryu mantenía cosas en secreto también, que era lo que también lo hacía tan importante, tan valorado el Ryu, ¿no? En Okinawa, obviamente que el Ryu empieza a tener una connotación parecida, pero no igual. No igual. Sin embargo, marca una tendencia. Y sí, es Matsumura el que empieza a vislumbrar eso.
a pesar de que ti se sigue usando entrado el siglo XX, porque no desaparece el concepto de ti de un día para el otro. Se va perdiendo, se va desmenuzando, se va deshilachando el concepto de ti. Pero no desaparece hasta, yo diría, mitad del siglo XX. Okay. Mitad del siglo XX. En 1956, definitivamente, Okinawa adopta el sistema global que impone Japón. ¿Ah? Y entonces ahí es la muerte definitiva, entre paréntesis, lo voy a poner siempre entre paréntesis, del ti como tal, y ya empieza la definición de estilo, que es a partir de 1930, siempre con la influencia japonesa por delante, que se establecen en Okinawa. 1933 se establecen los dos primeros sistemas, que son Goju de Miyagi y Shorin de Chibana. Dicen que en 1929, y eso yo no lo puedo comprobar, porque si bien lo he leído en varios lados, la Botokukai creo que no lo confirma. En 1929 el primer estilo registrado es el Shito-ryu. Pero a mí me suena raro porque el tipo que impulsa todo esto es Yasuhiro Konishi, que él crea el Shindo Shinen Ryu anteriormente a cualquier otro. Y él es el primer Renshi de la Botokukai, siendo alumno de Mabuni, siendo alumno de Motobu, siendo alumno de Funakoshi, es el primero que tiene el poder sobre el karate en el Japón. Así que me suena raro de que exista algo que esté establecido en Japón antes que el Shindo Shinen Ryu de Konishi. Pero bueno, estamos cuentan hablando... que Mabuni creó el Shito Ryu. Sí, pero como que son dos visiones distintas de lo que es un Ryu. Porque el Ryu, el Shito Ryu, bueno, el Shotokan no sé si no es un Ryu, eh, pero el Wado Ryu, tienen, el Goju Ryu incluso, tienen un originario, ¿no? Tienen a Mabuni, tienen a Otsuka, tienen a Choju Miyagi. En cambio, el Shorin Ryu es como una corriente histórica, Que cultural, que tiene se va a varios, definir, que tiene seguro. varias puntas, Sí. totalmente, tiene varias puntas. A ver, tenemos que poner, dentro del Shorin Ryu tenemos que poner dos personajes que para mí son fundamentales. Estoy hablando a partir de la sistematización del karate, ¿no? Del Ti. Uno es Matsumura y el otro es Matsumora. Mm. A pesar de que Matsumora es el menos nombrado, los dos son forjadores del Shorin. Cada uno en su rubro, uno en Tomari, el otro en Shuri. Matsumora estaba en Tomari, ¿no? Matsumora estaba en Tomari. Pero a su vez él ya tenía una corriente que venía de Kokano Yadomari, de Iyuin. Había ya una serie de maestros que hacen de que él, Matsumora, conforme un linaje. De la misma manera que Matsumura también tiene un montón de maestros, Sakugawa, etcétera, etcétera, otros maestros, que a su vez también conjugan eso. Pero uno y otro no conciben que estén separados. Entonces a veces se juntan, a veces se separan, a veces se juntan, a veces se separan, y en ese trasiego de junta y separa se van quedando cosas en uno y en otro. Seguro. ¿Ah? Es decir, tienen raíces diferentes y sin embargo se entrelazan en una parte. Ambos hacen Kusanku, ambos hacen Pasai, ambos hacen Shinto, luego ambos hacen Naihanchi, etc. Y solamente hay uno o dos kata, o 3 o 5 o 10, no importa, que los separan un poco. Pero en la base, en lo más importante, tienen una fundición, vamos a decir, ¿no? Se fusionan. Seguro. Entonces,
tenemos que los dos estilos que son predominantes, hay que ver también un tema cultural, ¿no? O sea, cuando uno habla de Botokukai, estamos hablando de un acervo cultural de alto nivel. Entonces podemos hablar de que Choyun Miyagi era un personaje de alto nivel. Y podemos hablar de que Chibana, que de repente, si bien tiene una ascendencia en algún punto con el linaje del rey Yo, por eso es Yosin Chibana, no tenía ese nivel. Pero ¿qué pasa? Estaba rodeado de ese nivel que lo va levantando, que lo va aleccionando, que lo va cultivando, incluido el propio Itosu, que sí tenía un nivel, un estándar alto, que ya había dado un puntapié inicial en 1905, en 1902, con la introducción del karate como gimnasia, o sea que eso lo avala y lo empuja, y entonces se conforman las dos primeras líneas dentro del karate de Okinawa, reconocidas por la Botokukai en 1933. Primero, por un mes o dos o cinco, el de Choyun Miyagi, el Goju Ryu, y luego el Shorin Ryu, que para el Botokukai es Shorin Ryu, para Chibana es Kobayashi. Ok, esa diferencia no la sabía. A ver, Chibana, Voz Populi, dice, yo no cambié el nombre del sistema. A Voz Populi es así. ¿Pero por qué lo llamás Kobayashi Ryu? Oh, porque fonéticamente es lo mismo, pero es en nuestro dialecto. Ya está haciendo una separación. Ya está marcando cuál era el pensamiento de Chibana, que no quería que se fuera demasiado para allá, sino que quería quedarse más o menos en el medio. Que no quería que el karate de Okinawa fuera japonés, sino que se quedara en Okinawa. Cosa que para Miyagi Choyun no tenía mayor importancia, no importaba dónde fuera. ¿Ah? No. Así que ahí tenemos las dos primeras visiones ya de lo que son los estilos, ¿no? Así que hoy por hoy, a cualquiera vos le preguntabas cuáles son los principales estilos: Wado Ryu, Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu. Gojukai, ojo, Gojukai, no Goju Ryu, Gojukai, Shito Ryu, Shotokan, Wado Ryu, y se agregó un quinto con el tiempo que fue el Gensai Ryu. Pero esos son todos japoneses, salvo... Pero esos son todos japoneses. Es que cuando yo empecé a hablar, nadie hablaba de Okinawa. Okinawa fue el lugar donde nació el karate, punto. Ya ahí pasamos a Japón. O sea que acá nació, acá la mosca puso los huevos y nada más. Claro, y a mí siempre me llamó la atención mi propia tradición, ¿no? Que yo vengo del Wado Ryu, que el Wa quiere decir esencialmente la connotación esencial del Wa es Es japonés, japonés. Es claro. como diciendo, nosotros somos los verdaderos japoneses. Sí, 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 sí. O sea, en contrapartida al karate okinawense, me imagino yo. O a los chinos, no sé, era un momento político diferente del de hoy, pero evidentemente hubo un motivo para ponerle el karate japonés. Sí. Ahora, el que le pone la definición más japonesa es Yasuniro Konishi, que le pone Shindo Shinen Ryu. O sea que acordémonos que los estilos, los Ryu en Japón son compuestos. ¿Ah? Y casi todos tienen una aproximación al Jiu-Jitsu o al Kenjutsu. Y casi Claro. todas las concepciones de Jiu-Jitsu o de Kenjutsu tienen eso. Tatán, tatán, tatán. Claro, bueno, el Wado Ryu no se llamaba Wado Ryu, se llamaba Wado Ryu Kenpu Jujutsu, cuando fue Sí, registrado en sí, el Botokukai. originalmente sí. Este, Pero pero es evidente que había una corriente anti okinawense. todo, sí, o anti-okinawense o anti-china, no sé, pero algo que decía que había que pegarle en el bombo Ah, japonés. o sea, hay una corriente anti-China, obviamente, porque la guerra chino-japonesa estaba a la puerta de la esquina.
Y aparte otra cosa, hay una idea de aplastar totalmente la cultura okinawense. Entonces, ya no es solamente contra los chinos, es contra los chinos y contra la cultura okinawense. O sea, de hecho, los japoneses no creían que existiera una cultura okinawense. Claro, pero lo que pasa es que la audiencia se piensa que estamos hablando nada más que en términos históricos, pero estamos hablando de relaciones interpersonales, porque tanto Konishi como Otsuka son alumnos de Funakoshi, de Motobu, de Mabuni. O sea, entrenan, sudan en el dojo con ellos, y cuando salen por la suya, lo hacen como en oposición a su maestro, ¿no? Sí, yo pienso que el que, personalmente, ¿no? Luego de leer bastante, eh, Konishi creo que es el que más sale beneficiado de toda esta historia porque es el que aprovecha más y es el creo que a pesar de que le pone un nombre totalmente japonés a su sistema, es el que más mantiene lo que aprendió en primera instancia. ¿Eh? A pesar de que tiene muy pocos practicantes, y yo creo que justamente tiene muy pocos practicantes, justamente porque mantiene esa herencia okinawense muy implícita. Ok. Ahora, el okinawense más japonés para mí fue Funakoshi. Más que Toyama incluso. Toyama era un tipo que era políticamente japonés. Ujú. Eh, Funakoshi era culturalmente japonés. Sí, ¿no? ¿Ah? Entonces creo que ahí es donde radica un poco la diferencia. Mientras que Toyama es un ferviente admirador de la formación japonesa, yo creo que Funakoshi no era tan admirador, pero sí de la cultura japonesa, no tanto de la política japonesa. Entonces, Toyama no cambia nombres de técnicas okinawenses, Funakoshi sí. Mm, O sea que Funakoshi japoneiza absolutamente el karate. Porque si vemos, Mabuni tampoco cambia. mm. ¿No? O sea, él sigue manteniendo los nombres. Ahora Funakoshi no. O sea, Funakoshi dice, no, esto vamos a hacerlo japonés. Y lo extraño es que Otsuka vuelve a los nombres okinawenses cuando se va. Eso No es la una de las entiendo. cosas que más me llamó la atención. No la entiendo, pero él lo hizo. Y no hay una explicación dentro del Wado que diga por qué vuelve a los Pinan y por qué. No, él no dejó en ningún que yo tenga, que yo sepa. Y he intentado leer todo lo que encuentro, que donde diga eh, por qué hizo, volvió bueno, a sus raíces okinawenses, por así decirlo, ¿no? Este, Bueno, vamos a ir un poquito a ver, reordenando el tablero. bueno, tenemos el Abotukukai, los dos primeros estilos, que Ahí son está. el Shorin y el Ahí Goju. está. Ahora, eh, ¿quién, quién es el que tiene la mayor incidencia en que el karate llegue a Japón? Y volvemos a Anko Itosu. Mm, O sea que, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, es el personaje, vamos a decir, más importante en la historia del karate. mm. ¿Podremos estar de acuerdo o no? Eso es un tema muy personal. Pero históricamente hay un antes y un después de Itosu. Sí. ¿En qué favoreció al karate en que se conoce hoy en todo el mundo? Mm. ¿En qué lo perjudicó? En que se perdió mucha información, vital información. ¿Ah? El advenimiento de Itosu es la muerte del Ti, el comienzo de la muerte del Ti. Ya dije que el Ti para mí se muere a mitad del siglo XX. Pero la infección comenzó ahí, ¿no? Con Itosu. Yo creo que sí, que comenzó ahí y con sus alumnos. Mm, Pero para mí lo más raro de todo esto es que hay alumnos que compartieron este, aprendizaje con Itosu y también con Matsumura, a pesar de que Matsumura estaba muy viejo.
pero hay dos o tres o cuatro o cinco alumnos de Itosu que también participaron de entrenamientos y de la retórica de Matsumura. Claro. ¿Por qué hay algunos de ellos que son absolutamente pro-japoneses y otros que son absolutamente lo contrario? Es que Eso también me ha llamado la es atención. incomprensible. Incluso gente que puso la vida, digo, Yabu Kensu fue a la guerra, Sí, él y Tomo Hanashiro también, los dos. por eso. Y bueno, digo, fueron a pelear por Japón. Sí, y ¿Sí? digo, es extrañísimo, ¿no? Incluso porque tanto Chomo Hanashiro como Yabu Kensu estudiaron con Matsumura también, ¿no? Por Entrenaron con eso Matsumura. mismo, a eso me hacía referencia justamente, Claro, ¿no? Es decir, y es, sabían cómo pensaba el hombre, ¿no? Decía, mm, porque fíjate que Matsumura acompañó al último rey cuando fue llamado a radicarse en Japón mm, y lo acompañó por mucho tiempo, ¿no? O sea que él vivió esa cultura y que ya la había vivido desde antes cuando él aprende Kenjutsu, Shingen Ryu, mm, y sin embargo él sigue fiel a sus concepciones okinawenses, ¿no? claro. A mí me llama mucho la atención y pienso que también me Es llama más, muy, no sé si llegó a aprender japonés Matsumura. no me extrañaría, pero me llama también la atención de, porque también hay un quiebre en la relación entre, como por lo menos entre maestro-alumno, entre Matsumura y Tosh. Bueno, sí, sí, sí. O sea, Que, hay un dicho que dice, Asato sigue la línea de Matsumura y Eitosu sigue la línea del Tomarité, del Tumaidí, ¿cómo se llama? De, este, Tamanaja de Tomari, ¿no? O sea, no sigue la línea exactamente de Itosu. Ya lo habíamos hablado la vez pasada, cuando se le pregunta a Matsumura, alguien le pregunta, o por lo menos es un dicho que queda ahí en entredicho, valga la redundancia, si Itosu era su mejor alumno, le dicen, no, es el más lento, el más gordito, no entiende nada de lo que yo le digo. sí, Es por decir, eso te digo, y hay dos entonces, etapas de Itosu con Matsumura. Hay dos etapas de dos Itosu. etapas, ¿ok? Sí. O sea, hay una primera donde él se va y empieza a tomar clases con dos diferentes maestros. Y hay una otra etapa más que son los últimos años de Matsumura. Yo creo que no hay un registro de que Itosu recibiera un Meikyo Kaiden de Matsumura. O sea, no hay un registro de que diga que Itosu fue heredero de Matsumura. Sin embargo, hay un registro de una carta que Matsumura le envía al que él considera en ese momento su heredero, que es Ryosei. Mm, Sin embargo, Itosu se apropia, o por lo menos el entorno lo hace a él como heredero de Matsumura. Pero no fue así, ¿eh? por eso te digo, hay De hecho, de hecho, un, de hecho Itosu no enseña kata de Matsumura y enseña kata de otros. por eso, entonces hay un misterio en lo que pasó en las relaciones entre estos hombres que han marcado el karate y que han marcado las escuelas que han surgido de ellos, porque de Itosu resulta que terminan saliendo la mayoría, No, la no, acá genealogía, ¿no? volvemos otra vez a un error, a un error. Una cosa es estilo y otra cosa es escuela. Sí, sí, pero bueno, lo que me refiero es que hay una genealogía general que si todas van para atrás, bueno, todos los estilos que nombraste ahí, el Wado Ryu, el Goju Ryu, el Goju Kai, todo lo que hablamos ahí, todos que vayan para atrás terminan todos en Itosu. Es como es la piedra El Goju angular. no, el Goju no, el Ah, Goju no, el no. Goju no, el Goju va por Jojo Por el Moyari, lado perdón, perdón. de Miyagi Sí, y de Higaona Kanryu. Higaon Henry. No, exactamente, pero todos Pero los los más, japoneses, ¿no? la mayoría tiene
una raíz común que es Itosu, y el Yorin, básicamente. Mm. Por eso se dice que el estilo más antiguo de karate es el Yorin. Y lo aclaré al principio o durante la conversación, que el Yorei no es un estilo. No, El es Yorei es una línea de sistemas chinos. exactamente. Pero entonces, ¿qué es lo que nos aportan estos estilos? ¿Y qué es lo que no nos aportan? ¿O qué es lo que nos A ver, restan? lo que nos aportó es que estemos hablando de esto hoy por hoy, Mm. tú y yo, y haya 100 millones de personas que practican algo que se llama karate. Eso es lo que nos aporta. Es decir, que tengamos la posibilidad de poder estar conversando de esto y de poder practicar esto. ¿Qué es lo que no nos aportó esa popularización? Y es, es la pérdida de valores fundamentales que fue lo que fue juntando Matsumura, por ejemplo, cuando sistematiza, y ahí volvemos otra vez a hablar de sistematización de todas sus experiencias y de todo su aprendizaje con distintos maestros. Es decir, ahí hay una pérdida brutal de información. Em, Entonces, ahí, Escuché varias sí. veces de que Itosu, perdón, em, enseñó, transmitió otro, Dos versiones. sí, dos versiones. Ah, sí, eso ya lo habíamos hablado también de que eso es real, eso es real. Yo pienso que casi todos los que tuvieron una dualidad en cuanto a su enseñanza, si era hacia Japón o si es a Okinawa, eh, hicieron eh, eso mismo. Y no solamente eso, no solamente hicieron eso hacia los que luego irían a Japón a enseñar, sino que hubo maestros dentro de Okinawa que también hicieron eso con gente. O sea, y ahí es donde yo me afilio al concepto de ti. El ti era una transmisión de de maestro a alumno. Mm. La sistematización hace de que exista ya no un maestro y un alumno, sino un maestro y varios alumnos. No llegar a lo que es ahora, ¿no? Pero por lo menos un maestro podía tener 5, 6, 7, 8, 10 alumnos. Ahora, ¿a todos les enseñaba lo mismo? No, no. De hecho, no todos iban en el mismo horario a aprender con el maestro. De hecho, había algunos que iban en el correr del día y otros que iban en la madrugada. O sea que no es la misma información que recibió Chibana, por ejemplo, de Itosu, que la que recibieron otros alumnos, incluido a Ken Wamauni, Mm. incluido a Funakoshi, de Itosu. Yo pienso que hay una información que es la información del club y otra información que es la información de vos vení a las 3 de la mañana y yo te voy a enseñar esto. Mm. Pero estoy, por suerte, digo, pero hay, 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 hay zonas en blanco. Eh, Muchas. Mabuni apunta siempre a Itosu y a Sato. No, Mauni apunta a Itosu y a Higaona. Bueno, pero Shito, eh, No es la mezcla de los dos. seguro, pero no es por Asato, No, no. es por Es por Higaona. Itosu y Higaona. Y entonces, ¿dónde está Higaona? ¿Dónde estaba Higaona? Me refiero a en el karate, En el la, karate, la Higaona está en Miyagi y está en Yoatsu Kyoda. claro, pero en el karate de Mabuni. Y en el karate de Mabuni, Higaona está en los kata que provienen de la línea Yorei. Hay un montón de o sea, hay Papuren, hay un montón de kata se hacen en Shitoryu que son de la línea de Goju. Sí, pero no la. Bueno, me voy a meter en cada lío.
no lo percibo en la expresión Y no, técnica. porque no lo practican como lo practicaba, como lo hacía Miyagi, A eso me refiero. y ni tampoco como lo hace Yatsu Kyoda. Si vos ves el Ton Ryu y ves el Goju Ryu, vas a ver diferencias. Mm. Y sin embargo, son alumnos de Higaonna los dos. Y principales alumnos, no estamos hablando de alumnos secundarios, ¿no? Claro, y es por eso te digo que hay lagunas, ¿no? Porque cosas en zonas. Yo creo que los okinawenses tenían, por eso te digo que el tino desaparece hasta mediados del siglo XX. Los maestros seguían enseñando ti, a pesar de que ya lo que enseñaban tenía un nombre propio. No, ¿te acordás cuando en la última nota que hablamos sobre cómo se enseñaba en Okinawa y cómo cambió eso? Ujú. Y yo te dije que en el Kyudokan venía un maestro y te enseñaba tal cosa, y después venía otro y te enseñaba otra cosa que era de su propia experiencia. ¿Ah? Ajá. Y yo creo que eso nos tiene que pautar cómo era el karate que se enseñaba. O sea, Higaonna le enseñaba esto a Miyagi y después le enseñaba esto a Kyoda y después le enseñaba esto. O sea, no convergían en una clase la misma instrucción. Mm. ¿Ah? El concepto de cuando esté lejos de ti la inspiración, haz uso de tu oficio, no es un concepto moderno que me enseñara Brickman o que repitiera Brickman y que a mí me quedó grabado. Es un concepto de la realidad. Hoy no me levanté igual que ayer, ni creo que mañana me levante igual que hoy. Por lo tanto, si hoy te tengo que dar clase, te voy a dar clase con la perspectiva de cómo yo estoy viendo el mundo hoy. Mm. Y si venís mañana, capaz que mi perspectiva no cambia la esencia, sino cambia la perspectiva de lo que te voy a enseñar. Los japoneses mataron eso con la dogmatización de la enseñanza. Ah, Acribillaron el don del sentimiento a través del cual se enseñaba el karate. Por eso es que alumnos de un mismo maestro en Okinawa no enseñan lo mismo, porque no aprendieron lo mismo, o no aprendieron de la misma manera lo mismo. claro, y a eso quería, es donde estoy apuntando yo, porque eh, podemos, sin incurrir en demasiados errores, podemos decir que hay una característica, hay características técnicas, por más variadas que sean, pero hay características técnicas que se pueden ver que son del karate japonés ¿Sí? que no son las mismas que tiene el karate okinawense. Absolutamente. Ni conceptual, ni técnica. Exactamente. A pesar de que los originarios, las raíces del karate japonés, son todos okinawenses. Funakoshi, Mabuni, Sí, sí, todos. Toyama y todo. Sí, pero vuelvo a repetir, todavía, hasta ese momento, yo digo que hasta 1930, 1935, por ahí, la existencia de la docencia no estaba estandarizada, Mm. por lo cual el sensei determinaba qué le enseñaba a qué alumno. Y eso, con el paso del tiempo, luego marcó las tendencias de cada alumno que se convirtió en maestro. O sea, si bien tenían muchas cosas en común, también tenían muchas cosas diferentes porque la enseñanza, como dijimos al principio, no era impartida de la misma manera. Los maestros no tenían un librito, o sea, los maestros no tenían una escuela de maestros No, para claro. enseñar del punto de vista ortodoxo. Era todo heterodoxo. La Pero, enseñanza del karate era heterodoxa. pero ¿no te parece que puede haber que la institucionalización del karate dentro de lo que se llama Ryu, dentro de la Botokukai, puede haber influido? Por ejemplo, la leyenda urbana interna del Wado Ryu. El Wado Ryu tiene 15 katas, Ajá, pero Otsuka, en su libro sobre el Wado Ryu, presenta 9. claro. ¿Y Y él cuáles dice, saca?
y bueno, él se queda con los 5 Opinan, Naifanchi, que es el Naifanchi Shodan, Naifanchi, Seiyan, Shinto y Kushanko. Pero el Wado registra 15. Y entonces la leyenda interna es que Otsuka él definía su estilo por estos 9 katas, pero la Botokukai le exigió más. Y de los que sabía, dijo, bueno, metemos esto, pum, 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 y escribió los 6 katas más que. La Otokukai le exigió más katas. Exactamente. Esa es la historia que se cuenta dentro del Wado. Que la Botokukai le exigió 15 como mínimo. Es raro, ¿no? Porque fíjate que el que define el lineamiento de karate, qué es lo que la Botokukai tenía que aceptar, es Yasuniro Konishi. Seguro. Y él no pone un límite, ni para abajo ni para arriba. Qué extraño, ¿no? Por eso te digo que si nos guiamos desde el punto de vista histórico, que la Botokukai es la organización de las virtudes marciales del Japón como tal, es un marco regulatorio, y que el departamento de karate lo dirigió Yasuniro Konishi. Que era compañero de Otsuka, o sea, entrenaban juntos. Exactamente, no queda para nada establecido un número de katas para que sea reconocido un sistema. Es extrañísimo. Por eso te digo, yo creo que hay muchas cosas que conocemos todavía, ¿no? Que pueden ser políticas, que pueden ser de marketing, que andás a ver, digo, yo no sé si se hablaba de marketing en esa época tampoco, ¿no? Digo, creo que no, pero por lo menos no con la palabra. Este, Pero pero, entonces, eh, llegamos a. por ahora estamos todos en Ryu, ¿eh? Sí, Todavía no complicamos la historia. La historia se va a complicar después. bueno, a ver. Todavía estamos en Ryu. Existen muy pocos Ryu. Mm. Dos fundamentales en Okinawa y 3, por así decirlo, en principio, que luego serían 5, 6 o 7 en Japón. O sea que por ahí, ahora existen 400 estilos, Sí. sin contar con los Ryuja, que todavía no entramos en eso. Pero ahora vamos a ver por qué existe todo este tipo de divergencia. O si no es hoy, será en las próximas entregas, pero vamos a tratar de dejar claro algunas cosas ahora. ¿Por qué existe el Ryu en Okinawa? Por una determinación de la Botokukai que se establece en Okinawa y que en Okinawa la dirige Choyo Miyagi. ¿Ah? Hay un marco regulatorio, como dijimos, porque lo que es justamente la Botokukai es el ente oficial que regula las distintas actividades marciales de Japón. Pero se encuentra con un problema, no puede dominar al karate, no lo entiende. La Botokukai no entiende al karate. Yasuniro Konishi entiende lo que puede, porque no te olvides que, por ejemplo, en el caso de Motobu, no le entendía todo lo que le decía, porque Motobu no hablaba, por ejemplo, nada de japonés. Mabuni hablaba japonés, pero tampoco era un japonés totalmente diáfano como para poder interpretarlo correctamente. No sé el nivel de Toyama de japonés tampoco, lo desconozco. Funakoshi tenía un enorme conocimiento del japonés, lo hablaba perfectamente, pero tenía tanto conocimiento técnico. Esa Técnico es de mi karate, ¿no? pregunta. Esa es mi pregunta. ¿Era tanto el conocimiento técnico que tenía Funakoshi? ¿O Funakoshi se refuerza cuando es su hijo el que toma las riendas, que sí tenía un profundo conocimiento técnico, pero aparte tiene la suficiente inteligencia como para acercarse a los que sí tenían mucho conocimiento técnico, como lo es Mabuni, por ejemplo? O sea, Mabuni era absolutamente una enciclopedia. Ahora, si Mabuni era capaz de digerir toda la información, también tengo mis dudas, porque era tanta la información que es como que yo te diga, a ver, Jorge, ¿podrás memorizar en los próximos 10 años un diccionario enciclopédico de 22 tomos?
Te estoy dando 10 años, ¿eh? Es Creo que imposible. no. Creo que no. Imposible. Y eso un poco es lo que hizo Mahuni. Se convirtió en una enciclopedia donde todo estaba acá. Ahora, ¿todo lo comprendía? Ese es un tema. Entonces tenemos que Konishi establece unos parámetros a través de los cuales se puede reconocer un Ryu, pero son parámetros, parámetros. Lo que hay dentro de esos parámetros es otra información. Entonces tenemos que, ¿qué es lo que quiere hacer Choyu Miyagi en Okinawa? Romper todo y decir, bueno, vamos a hacer solamente un karate. Que es lo más fácil que hay. Porque también dice lo mismo Funakoshi y también dice lo mismo Mahuni. El karate es uno solo. Y no es uno solo el karate. Ese es un error de apreciación, es un error. Decir que el karate es uno solo es un facilitador de información. El karate es un montón de tendencias sistematizadas, pero son tendencias. Si no estudias las tendencias, no vas a entender nada al final del karate. Vas a tener un montón de movimientos y un montón de técnicas, un montón de que están agarradas, pero que son como eslabones de cadenas, están agarrados. Pero hubo un intento político, ¿no? Porque justamente Con muchos intentos. acá estoy con el libro de la traducción de Mario Maquina, ¿no? An Overview of... Sí, de y Toyama. no, no me acuerdo ahora el nombre en japonés. Es un libro básico de karate donde aparece, por ejemplo, Chibana haciendo Pasai, Ah, ok, 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 ok. ¿no? Y entre otras cosas aparece, dice la Asociación de la Prefectura de Okinawa para la promoción del Karate Do, Okinawa Ken Karate Do Kyokai. Okay. Y presentan 12 katas, kata número 1, kata número 2, kata número 3, para la unificación del karate, un intento de que estuviéramos entrenando estos 12 katas, que son... ¿De qué año es ese libro? Bueno, esta edición es del 2009, ¿no? Fíjate Este, que, fíjate que hace 3 años se analizaron todos los catas aceptados y estamos hablando de 80 catas. claro, seguro, pero A ver, digo, no son 80 catas, ¿no? Son 20 y pico de catas, solamente karate, después están los de Kobudo, ¿no? esto, Pero con todas sus versiones, claro, pero con todas sus versiones. esto lo aceptaron formalmente el 28 de marzo de 1937. Claro, claro. Bueno, por eso te digo, hubo 3 reuniones, 1936, 37 y 1940. 1940. La del 36 es la del 25 de octubre del 36, que fue organizado por el Ryukyu Shinpo, y que fue, que también de eso a mí un día me gustaría hablar, de lo que fue ese 25 de octubre de 1936, de la presión terrible que sufrieron algunos maestros en su momento, que si querés un día Eso lo estaría podemos hacer, sobre todo interesantísimo. que estamos tan cerca del Día del Karate, que en honor a eso se podría hacer algo con distintos maestros. No quiero, no conmigo solo, sino que tengamos un debate, ¿no? Mira, quería aclarar, esto es una traducción del el Karate Do Taikan de Genwa Nakasone. Sí, sí, Es este libro. Ken Este, Wanakazone. sí, Que ese lo de haber. Ken Wanakazone colaboraba estrechamente con Mahuni y con Motobu a la hora de hacer este libro, ¿no? claro. Exactamente. Pero ya, Aparte estuvo en el 1936, también estuvo en la reunión. y a mí me llama tanto la atención este libro, porque este libro es una mezcolanza exactamente como lo que venimos hablando, porque en, en todo esto donde, por ejemplo, el karate japonés no tiene nada que ver con lo que están hablando en este libro, aparece en 2 capítulos, aparece Otsuka, Hironori Otsuka haciendo tanto Dori, que no tiene nada que ver con karate,
y haciendo reishiki, haciendo la ceremonia de cómo saludar. ¿Por qué aparece Otsuka en un libro de karate okinawense? No tengo idea. Política, pero no sé no sé cuáles fuerzas políticas se hicieron que aparezca al lado de Chibana y de Mabuni y de Hanashiro Chomo aparezca Otsuka. No tiene sentido. No. O sea que la historia de los estilos es una historia que está entremezclada con todo lo que le pasó a Okinawa. Sí, sí, Con por todas las supuesto. catástrofes, los tires y manejes, las luchas, las victorias, las pérdidas. Así Este, empezamos la charla, ¿no? O sea, claro, o pero sea, uno pensaría que con la corriente histórica se irían simplificando las cosas, pero no, se han ido enturbiando cada vez más. Como vos decías, y tenemos 400 estilos. bueno, no, lo que pasa es que ahora la diversidad, estamos en la época de la diversidad. Eh, Cuidado. lo- también. No, lo que pasa es que en los últimos 25 años, más o menos, 30 años, eh, empezaron a entrar digamos que en juego el negocio del karate, ¿no? Viniendo de Estados Unidos, Europa, y luego Japón se contagió y el resto del mundo, obviamente, ¿no? Es decir, fue una pandemia. Y eso sí que de verdad enturbió las aguas. Entonces ahora, déjame hacer una definición Sí, por supuesto. personal y después, si querés, la llevamos la pelota para donde quiera. Yo me considero, y estoy hablando en primera persona ahora, yo me considero un buscador del ti, porque entiendo de que el ti no desapareció, porque entiendo de que existe el ti. Yo pienso que está oculto, yo pienso que hay que seguir buscándolo, no es porque nada sea algo secreto, mágico, ni nada que se le parezca, sino porque es el que quiero que abra las puertas de mi, el que sé, quiero que sea el agua que me mate la sed. Ujú. Entonces, mi búsqueda es el ti. Bien, por casualidad, por causalidad, vaya a saber por qué, elegí el Shorin Ryu como el vehículo. Y ahí es cuando yo hablo del río y hablo de fluir. Ahora bien, el río se angosta y se ensancha, se angosta, se ensancha y va por muchos lugares. Entonces, por ahí necesito una guía que haga que yo pueda montarme en el río y seguir el curso. Dijimos que el río es el que me lleva, es el estilo, es el Shorin. Y luego determino que tiene que existir algo que me afine un poquito más la búsqueda, que me haga, porque sigue siendo muy grande el río, ¿entendés? Es decir, Ujú. por más que es Llorín y parece que todo está muy fácil, porque tiene todo muy enmarcado, no. Yo quiero algo que me perfile hacia el ti. Y entonces existe el Ryuja. El Ryuja es la escuela. ¿Ah? O sea, cada Ryuja tiene un maestro que entendió que ese río a su vez le deparaba determinado tipo de información, que no podía abarcar todo el río. Porque abarcar mucho significa que podías ahogarte, podías quedar en la orilla y en definitiva nunca llegabas a ningún lado. Entonces, el Ryuja, que es la escuela, yo elegí una. Y entonces me afilié a ese Ryuja, a ese río y a esa búsqueda. En definitiva, yo entiendo de que tiene que existir esa idea para encontrar el objetivo de nuestra práctica. O sea, para mí el objetivo de mi práctica es la búsqueda del ti. Utilizo como elemento un río que se llama Yorin y utilizo un barco que se llama Kyudokan. Entonces, a pesar de que esto es una apología, es una idea
para identificar qué es lo que hago y por qué hago lo que hago, interpreto que es la única manera de que mi cabeza no se dispare para montones de lados, y tampoco para que mis ojos queden metidos en un solo carril. Yo sigo mirando el río, pero sigo angulando mi búsqueda. El río está ahí, yo lo sigo transitando, es el Yorin, pero el barquito que me va llevando por los distintos lugares, en este caso, es el Kyudokan. Por eso Ryu y Ryuja tienen importancia cuando tienen un objetivo. Si no, ninguno tiene importancia. No entendemos que existe un río, y lo peor, que si cada Ryuja es el devenir del ego personal de una persona que quiere cambiarle algo porque se le ocurrió que tenía que cambiarle algo sin ningún ton ni son, es como que yo tengo un problema de vista, en uno preciso 2 puntos y en otro preciso 0,50, pero vamos a ponerle a los dos 2, o vamos a ponerle a los dos 0,50, porque así lo hacemos. Entonces, voy a mirar para el orto, mal. Claro, el tema es, Sensei, creo que eh, tu vivencia del karate no es representativa de la mayoría de la gente, ¿no? Porque la gran mayoría conoce su Ryu, no es consciente de si está en un Ryu o en un Ryuja. La gran mayoría tampoco ven eso como no como un vehículo hacia, hacia, eh, hacia un nivel superior de conocimiento, sino que lo ven como un fin. Y ahí es donde nos traen los problemas, porque ahí es donde dicen, como el otro día estaba discutiendo en Facebook, donde alguien pone un artículo diciendo el mejor estilo para la defensa personal es Shotokan, y donde yo digo, no pude dejar de reaccionar y decirlo, eso es una aberración. Este, eh, entonces, sería conveniente ver por qué tenemos porque tenemos diferentes funciones de los Ryu, este, porque se buscan diferentes cosas, me imagino, eh, a través de los Ryu, eh, eh, que apuntan a otra cosa, no apuntan a la búsqueda del ti. No, no, supongo yo que no. A ver, tenemos un problema enorme, que es que seguimos hablando de que existe, que el karate es un iceberg, seguimos diciendo que lo profundo está abajo, pero seguimos mirando la punta del iceberg. Mm. ¿Por qué? Porque es un tema de comodidad. ¿Para qué me voy a preocupar en esto si no existe búsqueda? El karate, si el karate no es una búsqueda, estamos jodidos. Como cualquier cosa. Si un médico se queda con lo que aprendió cuando salió de la facultad, está jodido. Y si un Claro, carpintero no le pone espíritu a lo que aprendió en su escuela de oficios, no le pone de él, está jodido. Y así va todo. El karate está jodido porque la gente no investiga nada, no mira nada. Y no estoy hablando del que recién empieza, no estoy hablando del estudiante, estoy hablando del que, el que oficia como guía. mm. Y Tenemos yo un problema de guías. La gente, el karate hoy por hoy tiene un problema de guías, tiene muchos coach. Claro, y yo estoy completamente de acuerdo, Sensei, pero también sé por qué la gente no busca. La gente no busca porque está absolutamente convencida de que ha recibido un producto terminado. No hay que ir a buscar porque ya está todo ahí. Y si yo no lo tengo es porque no lo encontré ahí dentro. Entonces, la gente no busca porque está convencida de que ya No, no hay pero necesidad de buscar. es una contradicción. O sea, yo no busco fuera de mi Ryu, ni tampoco busco fuera de mi Ryuja. Mejor dicho, no busco fuera de mi Ryuja porque entiendo de que mi Ryuja eh, tiene todo lo que necesito para entender el Ryu y seguir el cauce.
Pero dentro de mi Rioja busco todo, porque sé que ahí está todo, o por lo menos todo lo que a mí me interesa, está ahí adentro, y que si yo no lo sé ver, es porque todavía no buceé más. Es decir, el gran problema acá es la diversificación. Yo digo que hago tal cosa, pero a su vez estoy buscando más. Estoy buscando más, pero no dentro de lo que hago, fuera de lo que hago. Es como que yo estoy transitando el río Uruguay, pero estoy mirando el río Negro. Digo, para los que no saben lo que es el río Uruguay, el río Negro, uno así cruza de esta manera el Uruguay, el país Uruguay, y el otro lo corta al medio. Entonces, si yo primero tengo que entender qué cosas componen mi río, qué hay en mi río. Y acá hablo, parece que son lo mismo, río y río. No. ¿Tá? O sea, si yo no entiendo la orografía por la cual transcurre mi río, me estoy metiendo, es como que yo entro en el Amazonas y nunca vi ningún mapa del Amazonas, del río Amazonas. Es como que me voy a caer en un delta, me voy a meter, ¿a dónde voy? Estás, El río, ahora voy al río, si no tiene un estudio de lo que está dentro, ¿cómo voy a poder saber hacia dónde voy? claro, pero el tema es que justamente lo que se ha diversificado también con los Ryu es lo que buscan. Digo, desde mi experiencia personal, el Guadó Ryu nunca se le ocurriría buscar el ti, ni se les pasa, no existe el ti en el Ahí va, universo. ¿por qué? Porque el problema está en el alumno o en el maestro. Está en los dos, digo, No, no, pero no, el no está en alumno los no dos. puede saber Ok, si si no lo recibe del maestro, ¿no? exactamente. Entonces, el problema está en el maestro. El maestro se conforma con lo que ya tiene y lo enseña así, o el maestro debería seguir preocupándose independientemente de que siga enseñando. No, sí, pero Porque si no existe, si no existe, si yo me conformo con lo que sé y enseño lo que sé, estoy castrando a mis alumnos. es completamente de acuerdo, pero a lo que yo voy es que el río, el caudal que estoy Ajá. siguiendo dentro del Guadú Río, no busca el ti, no busca desembocar en el océano del ti. ¿Y Incluso tú? ¿Y tú personalmente? yo personalmente como karateca, no necesariamente. O sea, el karate siempre fue profundamente ecléctico y el ti fue profundamente ecléctico y se nutrió de China y yo sigo con esa filosofía. Pero si yo tuviera nada más que la cabeza de Guadalquivir, no me estaría preocupando en absoluto de lo que pasó pre-Otska, porque por definición busca otra cosa y si quiero decirlo políticamente incorrecto, diría es inferior. No, yo personalmente no creo que sea inferior, pero desde la óptica del que está simplemente imbuido en su Ryu, en este caso el Wado Ryu, lo que está afuera es inferior, por definición. Este, para mí no, porque yo he visto un montón de cosas afuera que dije que han dado respuesta a, a cosas que a mí me faltaban. Entonces digo, y por eso hablaba yo anteriormente con Pepe Sensei de que desde esta perspectiva del Ryu, que digo que es distinta a la que trabajas tú, Sensei, Sí, puede ser. llega un momento que el Ryu, A ver, esto no es un tema de crítica, ¿eh? Y para nada, a nadie, a nadie, a nadie. Yo creo que es un tema de búsqueda personal. O sea, eh, como en todas las órdenes de la vida, tú vas a encontrar lo que busques. mm, O por lo menos vas a intentar encontrar lo que buscas. Eh, lo podés hacer de mil maneras diferentes. No creo que exista la,
la llave, no creo que exista una única llave, no creo que exista un único método. En mi caso personal, ya te dije, yo definí mi búsqueda porque quiero entender qué había en la cabeza de los que empezaron a sistematizar esto. No lo voy a lograr, yo sé que no lo voy a lograr, pero no voy a dejar de intentarlo. No. ¿Está? Es decir, no lo voy a lograr porque vivo en otro tiempo, porque tengo otra información, porque tengo otra formación y porque tengo otras necesidades. Que todo, por eso dijimos que antropológicamente uno no puede desprender la antropología de la historia, No. porque es la que nos va a decir el entorno en el cual se desarrolló la historia. Y aparte porque la etapa histórica que nos separa de estos sensei ha sido tan turbulenta que se ha Porque perdido. lo que pasa es que la historia de la humanidad ha sido turbulenta, sobre todo en los últimos 150 años, 100 años. Claro, claro. ¿No? Y entre la guerra, la muerte, el hambre, digo, todo lo que ha pasado. Exactamente. Pero entonces tampoco puedo decir, entonces no busco más porque como no lo voy a encontrar, no lo dejo de buscar. No, porque entiendo que en la búsqueda está el enriquecimiento, ¿no? O sea, yo me enriquezco a través de la búsqueda. Ahora, el tema es dónde hago la búsqueda, porque es tan amplio el panorama que la diáspora me puede llevar a cualquier lado. Por lo tanto, angulé mi búsqueda. En Y primer lugar, creo. que entiendo que estoy en un río. En segundo lugar, entiendo que estoy en un barco dentro del río. O Mm, sea que no voy nadando, ni tampoco estoy en una orilla. Sigo el cauce del río, pero lo sigo en un barco. Entonces, ¿eso me va a llevar a algún lado? Probablemente sí me va a llevar a algún lado. El tema es cuando me estanco. pero pienso que esto es significativo de lo que está pasando en el mundo del karate, que el karate ha evolucionado a no ser un karate, a ser miles, tener miles de formas de expresión y que buscan miles de cosas distintas. Ese es el gran tema. Sí, por eso. Eh, A ver, ¿quién tiene la verdad? y no, incluso, aunque pudiéramos patentar la verdad, igual habría miles de patentes, porque lo que, porque lo que busca como tú lo dijiste, Sensei, lo que busques te va a llevar a un lugar. Por ¿Dónde eso lo busques? mismo, a partir de ahora, cuando empecemos a analizar o a mirar, porque analizar sería una palabra muy, muy jodida, porque no creo que ni tú ni yo ni tengamos la suficiente capacidad para poder analizar fríamente un sistema o a quién lo creó. Pero por lo menos a visualizar las diferencias existentes entre una forma y otra, y ahí vamos a ver los objetivos que cada maestro tuvo al momento de crear un sistema, ¿no? Y vamos a llegar también a conclusiones que no existe ninguna, que simplemente están porque quiero que mi nombre figure por encima del sistema. Ujú, claro. Entonces, y yo creo que nadie se tiene que sentir ofendido por eso, porque no vamos a juzgar, vamos a poner las cartas sobre la mesa, sobre distintos sistemas, y que cada uno después tome o no tome lo que quiera de lo que digamos, ¿no? O sea, no juzgar no quiere decir no decir. Yo puedo decir muchas cosas de la batalla de las piedras y no estoy juzgando si la ganó Artigas o si la perdieron los españoles. Digo, yo pongo cómo se desarrolló. ¿Cómo se Bueno, desarrolló? Y bueno, de esta yo, manera. yo propongo así, digo, yo tengo una posición personal y, y tengo derecho a expresarla. Y lo que sí invito al oyente que tenga ganas, que es entrar en la página del podcast y dejar su posición en audio y la paso por aquí. Digo, no hay ningún problema. Al contrario, invito a todo el mundo que tenga ganas de dejar su voz, que deje el mensaje en audio y lo pasamos. Ahora, Aparte, Sensei. aparte otra cosa, esto creo que tenemos también hay sistemas que son mucho más físicos, hay otros que son menos físicos, hay sistemas que son mucho más teórico. El karate no debería ser tan teórico, ¿no? El karate es práctico fundamentalmente, pero bueno, hay sistemas que son básicamente teóricos
Eh, y ya vamos a ver por qué digo que son básicamente teóricos. Eh, no es mi idea, para mí el karate es práctico 100%, y la teoría debe estar basada en la práctica, no la práctica en la teoría, ¿no? Es decir, yo practico una cosa y entonces desarrollo una teoría a partir de esa práctica, y si la teoría me demuestra que mi práctica está errada porque después tengo que hacer el trabajo de prueba y error, entonces tendré que ir transformando eso. Pero es decir, siempre desde todo lo que hagamos está basado en una amplitud de cabeza, una amplitud de mente. No hay un ataque hacia nada ni a nadie No, en no. lo personal, que nadie lo vaya a interpretar así. Esto es simplemente somos personas que tenemos una vivencia y una experiencia y que transitamos por algo que se llama karate Exactamente. y, y que intentamos que a su vez otros que no tienen por años, no tienen esa vivencia ni experiencia, por lo menos empiecen a tener asideros a través de los cuales poder ir desarrollándose. Y eso que acabas de decir es la definición exacta de el fin de este podcast, de la misión de este podcast. Generar un asidero donde alguien pueda pegar el manotazo y agarrarse y poder eh, seguir creciendo. Sensei, ya vamos por las 2 horas. Bueno, ¿Qué te para mí se me parece? pasan rapidísimo, pero ¿Qué te digo, parece si seguimos en el próximo episodio? bueno, lo que vamos a desarrollar es, vamos a ver por qué empezamos, ¿no? O sea, vamos a, no sé, creo que podremos determinar en estos días por qué sistema o estilo empezamos, o por lo menos uno o dos o tres, si nos dan los tiempos, así vamos viendo distintas visiones, ¿no? Perfecto, Sensei. Hasta la Y próxima, entonces. entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo la verdad que me siento en casa, ¿Estás? estoy en casa, pero me siento en casa en el entorno. Estás. Y, y, y siempre es bueno porque a veces decimos cosas sin escucharnos, y yo cada vez que hablo trato de escucharme lo que estoy diciendo para ver si estoy en sintonía, mis palabras y mis sentimientos están en la misma línea, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es decir lo que uno no siente, ¿no? Exactamente, Sensei. Hay que ser sincero, hay que ser respetuoso, hay que ser bien educado y amable, pero se tiene derecho a tener un sentimiento y una palabra. Y eso es lo que apuntamos. Sensei, Un seguimos en la abrazo, próxima. Un abrazo, ¿eh? dale, gambate kudasai. Gambate Kudasai.